Saludos amigos, qué alegría para mí estar de nuevo con ustedes en su programa Serán Uno. Ustedes saben cuál es el propósito de este programa. Simplemente llevarles a ustedes lo que Dios está haciendo, no lo que hizo hace 2000 años, lo que hace hoy en medio de los hombres y lo que hace de una manera muy bien especial en los matrimonios. Aquí les presentamos a ustedes tantos matrimonios que han estado al punto del divorcio. Sin embargo, han invitado a Jesús a sus vidas y Él lo ha transformado todo. Hoy tenemos unos invitados también muy especiales, unos amigos a quien queremos mucho, un matrimonio joven que quiere contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Hoy en su programa Serán Uno, escucharemos el maravilloso testimonio de Fanny y Julio, una hermosa pareja que ha querido venir a compartir lo que ha hecho Dios en sus vidas. Nos hablan de cosas que para otros podrían ser imposibles, pero para Dios nada es imposible. Ustedes serán testigos de lo que Dios puede hacer cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestras vidas. Veamos. Bueno, aquí estamos como les prometimos con nuestros invitados del programa de hoy. Hoy tenemos una pareja joven, muy querida por mí, muy amigos. Aquí tenemos con nosotros a Fanny Castro y a Julio César Germán. Bienvenidos, amigos. Buenas, Buenas. gracias Roberto por invitarnos a tu espacio, a tu programa. Y nada, como siempre diciendo sí al Señor. Eso sí, Claro que por sí. eso les doy las gracias a ustedes por haber dicho que sí. Amén. A veces son tantas las cosas que uno tiene que dejar en el medio, ¿verdad? Para poder oír la voz de Dios cuando nos llama a algo, ¿no? Es correcto. Pero qué bueno que podemos tomárnoslo en serio eso, porque nuestra deuda con el Señor es tan grande que yo no sé qué tan fácil debería ser decir que no, ¿verdad? Cuando Él nos llama, porque le debemos tanto, ¿no? Eso sí es verdad. Es correcto. Que antes de decir que no, deberíamos pensarlo. Aunque estas Roberto son de las únicas deudas buenas. Sí, Uno claro siempre que quiere seguir pagando al Señor. sí. Pues nada, de verdad muy agradecido por haber dicho que Gracias, sí, gracias. estar aquí. Lo que queremos es glorificar a Dios con el testimonio de ustedes, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Amén. Vamos a hablar un poco de su matrimonio, vamos a hablar de su vida, pero vamos a comenzar con algo que siempre me gusta hacerlo, porque así la gente tiene una idea de dónde nace este amor, de dónde esta historia, cómo nació. Luego hablaremos en el camino cómo se complicó o no se complicó, cómo fue la cosa, pero mientras tanto, vamos a hablar un poquito de esa telenovela de ustedes, ¿verdad que sí? Que una telenovela que yo sé que a la gente le gusta oírla, ¿no? Que es la manera en que Dios nos unió de alguna manera, nos puso de frente de alguna manera. Y saben que es increíble, si vemos los programas, los distintos programas que hemos grabado con los distintos testimonios, nos vamos a dar cuenta que no hay una sola historia de amor que sea igual. Cada pareja tiene su historia, sus detalles, sus particularidades muy especiales y muy de ellos. Entonces, por eso es importante oírlo, porque no va a ser lo mismo. Así que es. cuéntenme un poquito de ustedes. ¿Cuántos años ustedes tienen de casado ya? Tenemos 22 años. Vamos a cumplir 22 Van este a cumplir año. 22. Entonces, yo quiero hablar un poquito del inicio de esos 22 años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿En qué circunstancias? Bueno, ahora No mismo sé. recién cumplimos 22 de que inició nuestra historia juntos, que inició con el noviazgo. Ok. O sea, que fue justamente para una fecha de su cumpleaños que O sea, que tú fuiste iniciamos. como el regalo de cumpleaños de él. Vamos a ¿Se decir que pudiera sí. decir así? No, sí. Lo Es puedes así. decir. Es así. Qué bueno, tú ves. Y vas a ver en el Tú testimonio. ves, Fanny, estamos claros en eso. Oh, claro que sí. Y Bueno. entonces, ¿cómo inició eso? Bueno, realmente el caso de Julio y mío fue algo muy particular porque él tenía una relación ya seria y yo tenía mi relación también por separado, con bastante tiempo, con fecha y todo para una boda y todo. Pero las cosas de Dios son a su manera. Yo empecé a sentir una inquietud, una duda, algo que no me daba paz. Y yo decía, Señor, pero ¿y por qué me siento así? Y me acordé de una oración que mi abuela me había enseñado cuando pequeña, que se llama los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado.
Ella me decía que esa oración era sumamente poderosa para alcanzar cualquier cosa que uno le pidiera al Señor. Y yo eché mano de mi oración y empecé a hacer mi oración constantemente. Cuando ya iba por el 9º día orando por la intención específica de que el Señor me aclarara cuál era su voluntad en esa parte de mi vida, porque yo decía, algo el Señor quiere hablarme y yo tengo que saber qué es. Y recuerdo que yo le pedí a Dios, si no viene de ti, dame una razón de peso para yo romper esto y no seguir adelante. Ujú, Pero si no hay ningún obstáculo, pues dame paz, ujú, quítame esta inquietud que tengo. ujú. Bueno, pues justamente cuando iba por el 9º día, pues el Señor me reveló esa razón por la cual yo estaba tan inquieta y pude finalmente concluir esa relación que para mí fue algo triste y doloroso, pero a la vez fue aceptar la voluntad de Dios en mi vida, Claro. porque fue algo como, tú me estabas pidiendo esto, ahí está. Ujú. Pues fue muy triste, muy doloroso, pero la acepté. Seguí adelante confiando en que Dios tenía un plan mejor para mi vida y en ese proceso de dolor, de tristeza, me llega la invitación de parte de unas primas para Ujú. asistir a la asamblea de Rebaño Joven. Ya, sí, claro. Ellas me vieron así y dijeron, vamos a invitar a Fanny para que asista. Y yo acepté la invitación de mis primas. Íbamos las tres a la asamblea y yo empecé a ir ya, no porque ellas me invitaran, sino porque yo deseaba Claro. asistir. Buscaba los medios para siempre ir a mi asamblea y no obstante, empecé a congregarme. Ya. Y en una de esas asambleas conocí a este caballero. Ajá. Amo Ah, a mí. Y Y, ahí, continuando, ¿verdad? Yo también había terminado una relación con fecha para casarnos. Nos íbamos a no, casar, ok. casa comprar, anillo entregado y todo. Pero hubo algo, yo sirviéndole al Señor, que yo siempre decía al Señor, todo está en tus manos, Señor. Un día esa persona me dijo algo, me puso a elegir entre mi familia, mi fe, la iglesia o ella. Imagínate tú. Y me dijo, cuando tú estés listo, me llama. Entonces Ya, yo no la llamé. claro. Decidí romper eso porque entendía que no era justo ponerme a elegir a Dios y a mi No familia. te, te puso a perder Me muchas puso a perder cosas. exactamente. Y terminó la relación. Pasa el tiempo y ahí un día yo me encuentro con Fanny y la saludo. Yo le daba apoyo en las formaciones allá en el ministerio que ella estaba en la anunciación. Sí. Y yo le dije, Señor, una muchacha así como con ese temblante que yo quiero. O sea que eso fue como un amor a primera La vista. vi, me quedé con las manos de ella y Es prácticamente, verdad. wow, una mujer así, dentro de mí, una mujer así, Señor, que yo Pero ¿y quiero. cómo puede pasar algo si tú la acabas de ver? No, yo es que yo la veía a ella, O sea, tú de ya yo la antemano. conocía, era mi hermana, Ya, ya. hermanita para aquí, hermanita para allá, en la comunidad. Yo siempre me cuidé de, como era del equipo de servidores, como enamorar. Yo decía que si iba, tenía que ser algo serio. Yo tenía mucho cuidado, como uno era líder del grupo, Claro, claro. me cuidaba mucho de eso y nunca me atreví a enamorar ninguna de las muchachas del Que grupo. eran parte del equipo. Sí, exactamente. Sin embargo, en esa ocasión me fui después al Santísimo y comencé a orar, a pedirle a Dios, Señor, una muchacha así. Pero las cosas, pasó el tiempo y se fueron dando. Ella me invitó a un retiro. Comenzamos a conversar, a hablar y a compartir juntos en actividades. Y ya comencé a verla con otros ojos. Claro. Y ella a mí. Hasta que un día, ya para mi cumpleaños, unos meses después, varios meses después, de mucho compartir en una conversación, digo yo, hermana, pero usted está sola, yo estoy solo. Nosotros no podemos estar casados si quisiéramos. No me digas que tú le Sí, dijiste sí, eso. sí. Y ella se sonrió, yo vi que le gustó Pero y seguíamos. y cuando ese hombre te dijo eso, Fanny, ¿qué tú pensaste? Pero el hombre va rápido. Yo diría que demasiado, ¿verdad? Sí, pero Sí. resulta que Pero Dios, no te fue desagradable la sorpresa. no, porque realmente en una ocasión que yo lo vi predicando, yo recibí un flechazo. No es Y yo verdad. lo vi predicando y yo, Dios mío, un hombre así que yo Ah, necesito. pero Si tuvieron las fuera mismas palabras. Misma palabra. un chinchín más alto, fue lo único que yo le reclamé al Señor. Entonces, cuando yo lo vi predicando, yo dije, bueno, ¿qué será porque yo me siento así?
pero fue una atracción que como no teníamos tantos roces por el tema de que él estaba en un grupo, yo estaba en otra, y yo lo veía ocasionalmente, pero Dios permitió una ocasión para que pudiéramos compartir más de cerca, y fue que mi tía me dice, Fanny, necesito que me consiga a Julio César para que venga a darme un retiro de cuaresma en mi parroquia. Ya, Y obviamente de una vez yo moví todo para que él pudiera asistir, claro. pero un sitio que un poco alejado, bien retirado y que él no iba a saber llegar. Y yo le dije, bueno, yo te acompaño para Ujú, que vayas a dar el retiro. claro. Y en ese momento él aceptó la invitación y recuerdo que él pasó a buscarme a mi casa y fuimos al retiro. Desde ese día que él me fue a recoger para ir al retiro, él comenzó a decirme, pero huele muy bien, usted está muy bonita, hermana. Y empezó por ahí el cortejo. Roberto, ando Sí, no. buscando. No, pero es un predicador también, hay que entender Claro, que tiene facilidad de expresión, ¿no? Claro, claro, Y ahí lo demostró. claro que sí. Pero qué bonito el testimonio de ustedes, cómo Dios dirige todo, ¿no? Porque fíjate que no era coincidencia nada de lo que estaba pasando, era algo que tú pediste. Y, me llama la atención tu actitud con relación a tu anterior relación, cómo tú lograste escuchar la voz de Dios. Porque yo digo que uno de los signos que tenemos que aprender nosotros a detectar cuando algo es para nuestro bien o no, Correcto. es un signo que no falla y es la paz. Eso es verdad. Cuando una relación o cualquier cosa que tú hagas no te da paz, tiene que observar eso bien, con mucho cuidado, porque muy probablemente no anda por el camino que tú quieres andar, ¿no? O de algo Eh, el Señor te quiere o de librar. algo el Señor te quiere liberar. Y fíjate que en tu caso tú pudiste oír la voz. No siempre se puede. No siempre la gente está dispuesta o disponible para oírla al Señor, pero tú estuviste. Y fíjate cómo el Señor te premió después. Entonces, fíjate qué diferente cuando tú inicias esta relación con Él, cómo cambian las cosas. Aquí ya había Totalmente. paz, había alegría en tu corazón, esperanza. Y también en el caso de tuyo, Julio, cómo tú supiste poner a Dios en primer En lugar primer lugar. y poner tu familia en primer lugar. Creo que esto fue un signo de Dios Claro que sí. que de alguna manera permitió que se endureciera el corazón de esa persona. Porque una propuesta como esa jamás se hace. Jamás se hace. Entonces, si ella hizo esa propuesta es porque Dios no quería a esa persona para ti en tu vida. Y entonces endurece el corazón de esta muchacha para que diga algo que no debería decir nadie, ¿no? Porque poner valores tan esenciales en juego, como es la familia, como es Dios, ponernos a elegir entre esas cosas y sobre todo de un hombre de fe, yo creo que era algo que era, Prácticamente absurdo, Impensable. porque impensable. bueno, esa es la palabra, es absurdo, ¿no? Sí. Mira, y Pero tantos, detrás de eso, de ese absurdo de esa mujer, había algo más, había un plan, que era el plan de Dios. plan de Dios. Mira, y tanto así, nosotros al final, Roberto, nos casamos a los 6 meses. Ya. La gente dice, ¿cómo? 6 meses. Sí, a los 6 Sí, pero meses. no siga, que tú me hablas de eso ahora en el segmento que Correcto. viene. Vamos a hablar de eso. Con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos, vamos a seguir seguido. Bueno, aquí estamos de regreso. Aquí tenemos a Julio y a Fanny, que han querido venir a contarnos su historia de vida, ¿no? Cómo Dios los unió. Y ha sido definitivamente una historia muy linda, donde hemos podido ver a Dios manifestarse y Así escuchar es. las oraciones, ¿verdad que sí? Así Así es. Para así que la es. gente sepa. Y esas muchachas que andan buscando un esposo bueno, que sepan que Dios escucha las oraciones, ¿eh? Eso es correcto. Que no se cansen. Lo que pasa es que a veces se desesperan, ¿eh? No te desesperes, hermana, que a su tiempo, al tiempo de Dios. Porque lo peor que puedes hacer es desesperarte. Eso es Y correcto. también que Dios da señales cuando algo viene de Él y Así, cuando no. Exactamente. Y yo se la pedí, yo le dije, Señor, dame señales para yo confirmar que viene de ti. Así es. Y eso me daba más la certeza de que todo iba fluyendo
todo se iba dando en orden divino. Excelente. Bueno, ustedes comienzan su noviazgo, ¿verdad? De una manera muy linda, ¿no? Y de la mano de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese noviazgo? 6 meses. 6 meses. Fue un noviazgo muy intenso. Nos veíamos todos los días. Wow. Todos los días yo tenía que ver a esa muchacha. Eso mismo, ¿verdad que sí? Todo, aunque sea media hora, 10 minutos, pero tenía que verla. Y ella no se ponía guapa por eso. Para nada. Hubo un solo día que me dijo, no voy a ir porque voy a llegar cansado muy tarde. Y fue, ya yo estaba durmiendo. Y yo, pero Y tú no como quiera venías. se apareció. Y se apareció, no podía acostarse sin Y verme. una pregunta, ustedes toman la decisión de casarse. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa petición de matrimonio? Fue algo bien, fue sencillo. En realidad fue algo bien sencillo. Yo recuerdo que la abuela de ella dijo, ese muchacho, yo no sé, como que lo veo muy joven, no creo que ese muchacho vaya a hacer algo por ti. Y ella me lo dijo. Y entonces, doña Lala te dijo eso. No, está bien, espera, déjame eso a mí. Y a los 3 meses y pico me aparecía allá, le entregué el anillo. Pon la fecha que tú te quieres casar y que sea este año. ¿Cómo a 7 años? Sí, que sea este año. Pero tú Cuando no tú fuiste de quieras. los que se arrodillan y eso. No, que yo recuerde, de verdad, no. Yo lo que No. hice fue que tuvimos una cena muy romántica, salimos nosotros dos, pero no fue no fue como muy... No, que hay una gente muy creativa. No Yo conozco muy gente que han creativo, puesto el anillo en el bizcocho, en un bizcocho y casi se lo traga la muchacha, ¿no? no. El bizcocho con todo y anillo. No fui muy creativo en ese sentido. Fui muy práctico, muy directo. Además no se podía perder mucho tiempo porque No, ya la no, abuela no. estaba cuestionando Ya el estaba asunto. cuestionando, entonces, nada, pusimos fecha inmediatamente Ya. y ahí no sé qué. Realmente yo recuerdo que él me llevó al mismo sitio donde nos hicimos novios para Ok. darme el anillo de Pero pedida sí, de sí fuiste matrimonio. creativo, Julio, sí, Me sí. acordaba eso ahí. Eh. Sí, O sea que hubo creatividad, ¿verdad? Y muy sí, bonita, sí, ¿no? sí. Yo no me lo esperaba realmente. Ya. Bueno, y ahí nada, nos comprometimos, pusimos fecha, nos casamos un 15 de noviembre y fue algo simple, hicimos una boda muy sencilla, solo en la parroquia, todo, un brindis, nos concentramos en que la ceremonia sea el centro de Claro, todo, tú sabes. A veces las parejas gastan mucho dinero en celebraciones y cosas y alargan quizá el tiempo de su boda que quieren hacerlo en un determinado tiempo por un asunto de un tema económico Y es más social que otra y cosa. más social eso. que otra cosa. Sin embargo, para nosotros lo más importante de nuestra celebración, de nuestra boda, era la celebración en la parroquia, casarnos allí, el sacramento, que Claro. es lo más importante. Eso es lo más siempre lo fue. definitivamente eso es lo más importante. Sí. Y Lo en, es- demás es asunto social. Social. y en nuestra boda también incidió mucho lo que es el aspecto familiar, porque su familia asumió ese compromiso y ellos se encargaron de todo. Yo recuerdo que yo me iba a probar vestidos de novia con su papá. Ya, O sea, oye, él era el que me llevaba y que estaba siempre conmigo haciendo diligencias de qué boda. lindo Su eso. hermana Roberto, se encargó de perdóname, mi todo. amor, es que la única muchacha que le gustaba a mi mamá y mi papá fue ella. No me diga. Las otras no había ninguna. No. Mi mamá siempre le buscaba algo. No me gusta, no sé, pero tú sabrás, piénsalo, ora. Mi mamá nunca. Sin embargo, cuando ella fue por primera vez, que yo la llevé, me hace señor. De verdad. Desde que ella se fue, que yo la llevé, yo regresé a la casa, Lo que, me dijo, mami, lo mira, que- esa es la tuya. lo que pasa es que esos viejos no se equivocan. No se equivocan. Esos viejos no se equivocan. Esos viejos se cuando equivocan. ponen sus ojos en algo, mira, hazle caso, más te Sí, vale sí, que sí, le hagas. sí. Y yo creo que inclusive muchos de los problemas que se buscan las muchachas es porque no escuchan, No a, sus escuchan a padres, sus padres. especialmente a su mamá. Y ellos no se imaginan el don que tienen esas madres, Eso sí es verdad. que le dicen a esa hija, mi amor, mira, ese hombre no es, yo no veo. En el caso tuyo era la novia, pero se ve más frecuente en las Sí, muchachas sí. que las mamás las aconsejan, mi hija, mira, no creo que... Pero muchas veces no hacen caso y luego más tarde tienen que enterarse de que su mamá tenía razón.
Así es. Yo le exhorto a las muchachas que puedan estar viendo el programa que escuchen a sus viejitas, Sí, sí, sí. que esa gente, Dios le ha dado un don, Y una sabiduría sabiduría divina la que tienen, y la experiencia. y aparte de la experiencia, o sea que es bueno hacerle caso a nuestros viejos porque ellos a veces pueden ser, no ser personas muy, muy cultas en educación, pero sin embargo su fortaleza está en la experiencia Vivida. vivida y la sabiduría que Dios le da, Correcto. que no así se es. aprende en la universidad, ni en la escuela, en ninguna parte, sino que la universidad de la vida. Así es. Entonces así es. hay que llevarse de ello, escúchenlo por lo menos, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Escúchenlo. Yo siempre le decía a mis hijos, mira, yo no te pido que tú hagas lo que yo te diga, porque tú eres una persona ya adulta, tú puedes tomar tus propias decisiones. Lo que yo te pido es que me escuche antes de tomar la decisión. Y si después que tú me escuchas entiendo que yo estoy equivocado, pues siéntete en libertad de tomar la decisión que tú quieras. Escuchar y validar. Pero dame un chance de decirte cómo yo pienso. Y siempre se lo repetía a ellos, siempre. Y gracias a Dios ellos me escucharon mucho. Pero normalmente no es así. Normalmente los muchachos pues van por ahí y luego tienen que tropezar ellos mismos, ¿no? Pero el caso de ustedes fue diferente y fue muy bonito y todo. Sí. Bueno, Y Julio tuvo una bendición que como mi tía ya lo conocía, como él predicaba y Sí, eso, sí. pues ella se encargó de decirle a la familia que ese sí era un buen candidato. Me vendió muy bien. bueno, Y a la fecha pero ellos no era son locos mentira, con no era Julio. mentira, era verdad, Julio. Sí. Entonces, una vez ya ustedes están casados, ya están juntos, la historia cambia, ¿no? Porque no es lo mismo el noviazgo, que yo me pongo muy buen mozo y cojo para donde mi novia y ella me espera muy linda y todo esto. Estamos ya ahora en el hogar, ahí estamos, tal como somos, nos miran como somos, ya no nos preparamos como nos preparábamos cuando éramos novios. No, definitivamente. Ya estamos así porque aquí es que vamos a vivir, esta es nuestra vida y somos uno. ¿Qué fue lo primero que empezó a complicársele a Julio y a Fanny? Bueno, luego del primer año de casado, nosotros vemos que no pasa nada sin haber nosotros tenido ninguna precaución para el asunto de un embarazo. Eso fue algo que inmediatamente nos alertó y yo empecé a visitar a médicos, a hacerme ese estudio, Julio también, y vino todo lo que fue un proceso de pasar de médicos a médicos con el tema de la fertilidad. Eso fue todo un tema para nosotros porque realmente fue un proceso bien doloroso, muy angustioso y la verdad que fue desgastante. Ya. Eso fue un poquito difícil para mí como hombre. Nosotros desde que nos casamos, primero dijimos, no vamos a evitar. Dios lo mandará cuando quiera. Nosotros nunca nos planificamos para que no tener hijos y posponerlo. Abierto a la vida en todo momento, siempre. Esto nos puso la alerta. Nos dimos cuenta que uno de los dos tenía problemas y comenzamos el tratamiento. Fue muy doloroso, muy difícil. Sin embargo, yo siempre tuve algo claro. Yo no me casé con un hijo que iba a tener o una hija. Yo me casé con Fanny y no me casé con la idea de que ella está obligada, tiene que darme hijos, con la idea de tener hijos. Yo me casé porque la amo y porque quiero hacer una familia, quiero emprender con ella, mi sueño. Claro. Y los hijos siempre he entendido ha sido una bendición. Nunca pensé en dejarla o dañar el matrimonio porque no hubiésemos podido tener hijos. Nunca. Pero yo quiero hacer un paréntesis, Roberto, Sí. antes de continuar con la patrocinación, sobre un problema que sí tuvimos, que pensé que ella iba a tocar ese tema. Antes del año de casado, tuvimos una pequeña discusión, un poquito fuerte. Y yo enojado, hice lo que no se debe hacer en un matrimonio. Le dije a ella, tú me tienes harto ya, yo te he hablado mucho de eso, vete de mi casa. ¿Cómo va a ser? La boté, le dije que se falla. Ay, molesto, pero de una manera insoportable estaba yo. Y ella, yo salgo
de la casa y subo en mi vehículo y me tranco ahí. Y doy una vuelta en la manzana y vuelvo y me estaciono en la marquesina de mi casa y me quedo en el vehículo. Y cuando yo salgo, me encuentro con Fanny con las maletas hechas que se va. Sí, porque tú la votaste. Yo la boté. Pero tú, ¿qué fue tan grave que lo que pasó ahí, Julio? ¿Se puede decir Roberto, aquí en televisión? Tonterías. Tonterías como que de repente yo quiero que ese vaso esté ahí, pero no está ahí, no está donde. Tonterías. Pudiéramos decir, voy a tratar de interpretarte, pudiéramos decir que tú estabas tan acostumbrado, soltero, a hacer lo que tú quisieras cuando tú quisieras, Exactamente. que esto de que ahora tuvieras que depender de también lo que ella quisiera hacer, te tenías harto de alguna manera. O que me lo hicieran todo. Mi O mamá a mí que me te lo hacía hicieran- todo. ok. Sí, yo no tenía que freír un vaso, yo no tenía que hacer nada. Ya, Mi mamá me lo hacía todo. sí, Si ella estaba ahí. ya. Entonces yo entendí al principio que también tenían que hacerme todo. Pero tú nunca hablaste con ella sobre ese tema. Eh, Nunca le planteaste lo que te estaba molestando. Porque eh, si a ti lo que te molestaba era que tú no recibías de ella la misma atención que tú recibías de tu mamá, ¿verdad? O que ya tú sentías que tú no podías hacer lo que tú quisieras en tu casa solo porque tenía una persona con la que tú tenías que compartir ese hogar, en ningún momento tú se sentaste con ella y le explicaste cómo tú te estabas sintiendo. ahí está el punto. No, No hacía a profundidad. no. Yo a veces podía decir molesto, que no me gustaba, pero no como un diálogo, no como una conversación que trajera fruto. El hecho es que cuando yo veo que ella se va, dije yo, tú no te vas. Mire, Roberto, cuando yo vi la realidad de que esa señorita se me iba de la casa, le quité la maleta y dije, yo me voy. Y dice, no, tú no te vayas. Y yo me fui a grito, a llorar. No, No, mi mujer no me puede dejar. No, tú no te vas, perdóname. Y de ahí, en ese momento, yo me prometí no volver nunca más a decir, hablar de divorcio. Ya. Hablar de divorcio. ni Además decir que no va- había una razón. Vamos a hacer un paréntesis, Inmadurez. porque quiero oír a Fanny Inmadurez. hablar un poco sobre eso, pero tenemos que ir a una pausa. Pero tan pronto regresemos, vamos a retomar el tema. Con el permiso de ustedes y de Claro que ustedes, sí. amigos, regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso. Yo quiero tomarme un segundo nada más para hacer un paréntesis sobre lo que ustedes están escuchando de nuestros hermanos que están hoy dándonos su testimonio. Si ustedes se ponen a ver la historia, cómo comienza esta historia tan linda, y también estamos hablando de personas de fe, de personas donde Dios está presente en ellos, de un hombre que inclusive es un evangelizador. Y sin embargo, en un momento nos dejamos llevar de ese hombre viejo, de nuestra miseria humana, y fíjate cómo se crea una situación donde, aunque sea por breve momento, se llegó a pensar en la posibilidad de desbaratar algo tan lindo como esto. Así es. Entonces, eso yo lo quiero hacer el paréntesis para que ustedes entiendan que esos problemas que pasan en sus matrimonios no es a ustedes nada más, que eso es muy frecuente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con limitaciones, con pobrezas, miserias, cada uno. Entonces, en lugar de echarnos la culpa el uno al otro, ¿quién es el verdadero culpable aquí? Tenemos que buscar nosotros la salida, la solución juntos. Sobre todo, cómo Dios nos ayude a vencernos a nosotros mismos, para que juntos con el Señor podamos nosotros retomar el camino del amor, de ese amor que nos unió y que a ti te unió también ese amor con esa persona que tú tienes al lado y que ahora quizás no soportas. Pero si recuerdas el amor que Dios puso en ti, en él, hace algunos años, te vas a dar cuenta que esa es la misma persona que está ahí y Dios la puso para ti. No permita que detalles insignificantes, como el caso ahora mismo que estamos escuchando, hagan daño a tu relación. Pero vamos a seguir oyendo el testimonio de Julio y Fanny, porque de verdad que hasta a mí, yo sé que a Fanny la sorprendió, pero a mí me sorprendió también, porque aquí no ha pasado nada del otro mundo. Pero Fanny dijo algo que ella, no sé si ella se atreve a decirlo en cámara también,
¿Cuál era parte de la razón que tuviste en esto? Tú dijiste que la mamá de él lo tenía muy Añoñado. añoñado. Y es bueno que lo digas, porque eso Sí, sí, pasa sí, es que es la verdad. muy a menudo, ¿eh? Un hijo o una hija muy añoñada, cuando entra en el training del matrimonio, donde la ñoñería de ese tipo ya no son manejables, porque somos dos personas adultas Correcto. que esperamos uno del otro. O sea, tú esperas de ella, pero ella espera de ti también, Así que es. no es de un solo lado el asunto, ¿no? Como él es el amor de las madres, que es de un solo lado. A la mamá no le importa si tú la tratas bien, si no la tratas bien. Ella te va a tratar bien siempre, te va a buscar lo mejor para ti, porque las madres son así. Son así. Pero ya nos casamos, ahora tenemos una esposa o un esposo, que él espera o ella espera que nosotros los tomemos en cuenta, ¿verdad que sí? Amén, así Dame es. tu opinión con relación a eso, Fanny. Bueno, yo cuando vi esa reacción que él tuvo, que yo entendía que era exagerada, pues nada, yo dije, bueno, no me la esperaba y voy a tomar la decisión que él decidió y empecé a empacar mis cosas. Y yo dije, bueno, él llegará un momento en que va a recapacitar, porque eso tampoco es algo tan grave para Claro. que se tome una medida tan drástica. Cuando no pasaron media hora, cuando él regresa otra vez y me dice que lo perdone, que yo no me puedo ir, que eso fue un arranque de que De no, ira. que no estaba dentro de sus planes de baratar su matrimonio, que me pidió perdón, que más nunca lo iba a hacer. Entonces ahí yo entendí que habían cosas que todavía la adaptación a una nueva vida de pareja todavía le costaba, Sí. porque el desacostumbrarse a tantos años viviendo con su mamá, De comodidades eso era muy incómodo. particulares, como son las de un hogar donde tú vives con tus padres, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces le estaba costando mucho más que a mí esa adaptación. Entonces yo soy una persona que tengo una facilidad de perdonar y de olvidar. Qué O sea, bueno. si él no Eso me es- lo recuerda, yo Gracias, lo papá olvido. Dios. Fíjate que yo te pregunté qué fue lo primero que se complicó y ni siquiera mencionaste eso. Te fuiste a otra cosa, ¿no? Claro, porque es que cuando yo perdono, olvido y ya, eso quedó en el pasado. Oye, es un premio, Julio, que tú tienes ahí, Gracias ¿eh? a Dios, porque a mí se me hace más difícil, la Sí. verdad. Entonces yo digo que Fanny, por eso he visto a Fanny como mi complemento. O sea, yo no, con todo, nosotros hemos tenido diferencias y todo, pero yo le digo a ella, óyeme, con toda diferencia, yo no ubico mi vida sin ella. Claro. O sea, yo soy muy dependiente emocional, no emocionalmente, o sea, todos mis planes, todos mis proyectos, toda mi vida está enfocada con ella. O sea, yo no vislumbro. De hecho, a veces ella me dice, yo salgo solo por ella, Fanny, no me siento cómodo. Yo quiero que tú vayas conmigo a tal sitio. Siempre me gusta salir con ella. Así es. Porque ella es mi complemento. No, y así mi debe ser. complemento. Y así debe ser. No significa que si tú tienes alguna actividad por ahí, tú no puedas ir, o ella Evidentemente, también. evidentemente. Pero definitivamente deberemos preferir siempre estar con nuestra pareja. Eso es lo que es correcto, ¿no? Ahora, ustedes noten en esta situación que les pasó a ustedes, y yo quiero que los amigos también lo noten, los amigos televidentes, que aquí hubo un ingrediente que fue el detonante de todo esto, que fue la falta de comunicación. Falta de comunicación. Porque si tú te hubieras sentado con Fanny y te dice a Fanny cómo te estabas sintiendo, antes de estallar, antes de explotar allí, le explica, yo estoy seguro, conociendo yo ahora, escuchando a Fanny cómo es, que ella hubiera tomado nota sobre eso, ¿verdad, Fanny? Hubiésemos llegado a un acuerdo. Y hubieran Pero llegado a un claro. acuerdo y ella te hubiera dicho, no te preocupes, dime cuáles son las cosas que te molestan y vamos a buscarle una solución entre los dos, ¿verdad? Pero el no haber esa comunicación, creo que era Santa Teresa que decía, ¿no? Que la olla de presión hay que taparla porque si no un día estalla, ¿no? Sí, sí. Creo que ella era la santa que hablaba sobre eso, sobre lo que son las emociones guardadas, todas estas cosas guardadas es como una olla de presión. Sí, sí, Tarde o temprano va a estallar. Y Eso. estalló ese día de mala manera sí, sí. y de una manera totalmente injustificada. No sé si definitivamente fue un exabuso que yo hice ahí. Gracias a Dios. Eso también a la vez me enseñó mucho. Me enseñó cuánto la boca puede dañar, cuánto uno puede hacer daño y cuánto uno puede dañarse a sí mismo.
porque nos prometimos nunca más hablar de eso. O sea, podamos tener una diferencia de algo, ahora nosotros nos sentamos y conversamos sobre ese tipo, cualquier tema que tengamos que conversar o molestia. Claro, eso es, pero hay una eso es cosa vital. importante que yo he aprendido en mi matrimonio. Y es que en las diferencias que hemos tenido, a veces tenemos diferencias, y hubo un amigo que me dijo una vez, ¿tú sabes por qué tú te molestas cuando Fanny hace algo que a ti no te gusta? Por algo así. Y digo yo, ¿por qué? Porque tú no lo quieres hacer yo, que quiere que lo haga ella. Hazlo tú. Y yo me quedé analizando, eso me dejó pensando. Y yo, caramba, es cierto. Entonces ya yo he visto de no que llame mucho, yo soy más, Fanny tiene una paciencia, Roberto, que yo admiro. Es que tú lo dijiste, es un Yo creo que a mí nadie me complemento. va a aguantar. Bueno, pero Como ella. Dios te eligió quien sí te puede Sí, aguantar. exacto. Pero eso es muy importante, lo que el tema que hemos tocado con relación a la comunicación y la actitud que debemos tomar en medio de las dificultades, porque ustedes son gente de fe, donde Dios está. Amén. Sí, sí. ¿Entienden ustedes que ustedes como matrimonio, como cualquier matrimonio, tienen, como tú acabas de decir, sus dificultades, a pesar de ser personas de fe? Sí. Pero entienden ustedes que el hecho de ser ustedes personas de fe los ha ayudado a ustedes siempre a poder enfrentar estas dificultades que quizás otros no lo logran. Evidentemente, la oración, cuando vamos juntos, cuando servimos juntos, cuando estamos conscientes de que cuando tenemos una situación nos ponemos a orar, porque es que no hay otra forma. Es que si no hubiese estado Dios, yo hubiese estado en otro sitio y en otro. Claro. No hubiésemos estado juntos, definitivamente. Yo creo que sí, que hemos ido madurando en la medida que va pasando el tiempo, somos más dóciles a muchas cosas, somos más cuidadosos a la hora de tratar un tema y conversar un tema de importancia para nosotros que nos molesta, o a ella o a mí. Ya. Pero lo más importante de todo es que nosotros, y ella y yo siempre lo hablamos, y yo se lo he dicho a parejas también, mira, nosotros tenemos un proyecto y nos prometimos un proyecto cuando nos casamos. Primero es llegar a la ancianidad. Tenemos una meta, Claro. llegar hasta la ancianidad. Y segundo, nuestro proyecto de familia, como papá, como de negocio, de emprender, somos nosotros dos, es juntos. ¿Cómo se llama el programa? Son uno. Somos uno. Exacto. Ese es el programa, eso es lo que queremos mostrar a las personas. En todo. Esta realidad de que el único que nos hace uno es la presencia de Dios en nuestras vidas. Correcto. Y con Él vamos a poder vencer todos los obstáculos. Jesucristo no nos ofrece a nosotros una vida sin problema, ¿eh? No, El que vende una vida sin problema porque Jesucristo está en nuestras vidas está hablando mentira. Sí. Porque el primero que tuvo muchísimos problemas en este mundo fue Jesucristo. Fue él ¿eh? mismo. Entonces, lo que Él nos ofrece es que cuando llegue el problema, la tormenta, Él estará con nosotros y no nos dejará solo nunca. Así es. Voy a hacer una pausa de nuevo para volver con ustedes, con el permiso. Revisamos seguidamente. Bueno, aquí estamos de regreso. La verdad que caminar esta historia de Fanny y Julio ha sido tan interesante, ¿verdad? Hemos visto tantos detalles importantes que debemos tomar en cuenta con relación a su relación como pareja. Estamos viendo aquí una pareja que donde Dios está presente desde el principio. Desde el principio. Y eso no impidió que tuvieran sus dificultades, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es cómo Dios los capacitó a ellos para poder vencer sus propias miserias, salir adelante y seguir este proyecto en el que al que Dios los llamó. Entonces vemos cómo Dios hizo el milagro en ustedes. Pero yo no quiero terminar el programa sin que ustedes me digan, porque ya vimos cómo Dios los ha ayudado a ustedes en su relación y cómo todo esto, gracias a Dios, no pasó de un gran susto, ¿verdad que sí, Fanny? Así es. Finalmente, este tema de que ustedes no podían tener hijos no creó un problema a ustedes como matrimonio, ¿no? Dos, la segunda pregunta es, a veces en estas situaciones de que no se pueden tener hijos,
normalmente se detecta que uno de los dos es que tiene la dificultad. ¿En el caso de ustedes fue así o no? Sí, en el caso de nosotros era mi esposa. Ok, era mi pero esposa. esto no significó en ningún momento, Julio, que tú, y esto es muy importante, que tú en ningún momento la hiciste sentir a ella culpable de esta situación. Bueno, yo creo que para nada, nunca. De hecho, familias de ella me hicieron propuestas que yo lo frené, tuve que decir otra cosa. Porque me decían, pero tú puedes tener un niño en la calle por ¿Cómo va a ahí. ser, Sí, Julio? sí. Y yo dije, ¿Cómo va a ser pero eso? no me propongan eso Pero ellos no nunca. sabían que tú eres un hombre de Dios. Pero no, yo no entiendo. Yo nunca. Para mí, Fanny, si me daba hijos, bien, y si no, igualito. Claro. Era mi esposa, yo la amo, hice Claro. un voto con ella. Claro. Y si teníamos que morir solos, íbamos a morir solos. La promesa iba a llegar. Y a su momento, yo estaba seguro. ¿Y cómo se resolvió esto, Julio? Porque no tenemos mucho tiempo y no quiero dejar de decir esto. ¿Cómo continúa esta historia? Bueno, a los 12 años de casado, Dios nos bendijo con el regalo de nuestro hijo, Moisés. Moisés. 12 años. 12 años después llegó esa promesa. Las oraciones fueron escuchadas. Así Bueno, es, Dios me lo profetizó y así No lo importó cumplió. lo que dijeran los médicos ni nada de eso. Cuando Dios quiso, como Dios quiso, sucedió el milagro. Sí, Y le sí. pusiste Moisés. Moisés de Jesús. Y esperamos y llegó a su tiempo en su momento. Y yo quiero hacer un paréntesis a todas las parejas que no pueden tener hijos, que no han podido tener hijos. Un hijo es una bendición, es un regalo, es fruto del amor de ese matrimonio, de esa pareja. Pero no es una obligación, ni una herramienta, ni una pieza tan importante como para que defina su matrimonio y su relación. Si llegó, recíbanlo con toda la alegría y todo el amor. Si no llegó, continúe viviendo su relación, su matrimonio a plenitud. Amén. Eso es así. A plenitud. Eso es así. Los hijos son un regalo Así es. que llegan, pero no deben ser la razón por Claro. la que un matrimonio fluya o continúe en el tiempo. No puede ser la razón. Exactamente. No, y lo lindo de esto es que en ningún momento, cuando pase una situación como esta, que no se atrevan, por el amor de Dios, yo se lo suplico, a ser culpable, a hacerse sentir culpable a la persona que tenga la dificultad para no poder concebir. Porque eso es lo peor que podemos hacerle a una persona. Si aparte de cargar ya con la pena de saber que es la responsable o el responsable, porque a veces es el varón, de no poder tener hijos, si aparte de cargar con esa pena que ya tiene, también tiene que enfrentar que la persona que la ama o lo ama, lo haga sentir culpable. Así es. Yo Así creo que mismo. eso es Te algo Sí, terrible. te ¿eh? cuento, Roberto, brevemente, que en una ocasión, después de un tratamiento que estaba Fanny, no quedó embarazada y ella se puso muy triste. Y yo, óyeme, tumba eso, suelta eso, desconéctate. Tú y yo vamos a vivir nuestro matrimonio bien sin eso. Olvídate de eso ya. Con o sin hijos. Y recuerdo, Mejor es con hijos, pero también podemos hacerlo, exactamente. ¿verdad? Y recuerdo que dije, toma la tarjeta, cómprate un par de pasajes y vámonos de viaje. Desconéctateme de eso. Porque la vi como triste, deprimida, claro, como es sintiéndose normal, culpable. es Yo te normal. amo a ti, si tú me das hijos bien y si no, también. Olvídate de eso. Yo quiero oír algún comentario tuyo, Fanny, con relación a esta situación. Realmente ¿Cómo eso tú te sentías? Y- me sirvió de mucho apoyo, realmente. Él fue mi apoyo, mi pañuelo de lágrimas. Realmente vivimos los procesos juntos. Él se empapó tanto de todo ese proceso que ya él lo podía hablar de manera natural como si fuera yo misma. O sea, para mí fue de gran ayuda contar con esa forma tan abierta en cómo él lo veía, porque en generalidad no es así. Claro que no. Y Es una pena, pero no es así. para nosotros inclusive dejamos de visitar algunos sitios porque cada que nos llegaban nos cuestionaban, nos hacían preguntas incómodas. Claro. Entonces decidimos como retirarnos un poquito para evitar que esos temas salieran a colación. Qué pena, ¿eh? Sí, sí. Pero sí. bueno, es el ser humano, somos así, estamos llenos de pobrezas y miserias. Y a veces lo hacemos con la mejor intención, pero decimos cosas que Dios tendrá que perdonarnos, ¿no? Así es. O propuestas como la que te hicieron a ti.
Pero entonces ahora ustedes tienen a Moisés, ¿no? Sí, señor. Y ustedes también, tú me decías ahorita que están trabajando en las cosas del Señor, con los matrimonios. ¿Qué ministerio hacen ustedes ahora mismo? Realmente nosotros durante el proceso estuvimos sirviendo en el grupo de parejas de allá de la Casa de la Anunciación, la Sagrada Familia, luego de haber pasado por Rebaño Joven, y luego entonces Julio formó un grupo de jóvenes adultos que se llama De Vuelta a Casa. En fin, entonces hemos ido pasando de los diferentes ministerios que tiene la comunidad para seguir sirviendo. Sirviendo junto al Señor. Como debe ser. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Así es. O sea, eso para mí no hay nada mejor para un matrimonio que servirle juntos al Señor. Así es. ¿Y qué están haciendo ustedes para sembrar los cimientos de fe en Moisés? Wow. Después de una experiencia tan linda como esta. Bueno, Moisés es un niño muy bendecido porque él todos los días ora. Ese niño, si a nosotros se nos olvida, él nos recuerda, ay, no hemos orado, mami. O sea, él es el niño que bendice la comida antes de comer, él es un niño que cree en el poder de la oración por los enfermos. Él, si a Julio le duele la cabeza, él le impone las manos y le ora. No me diga eso. Sí. Tiene 9 años. Y una fe que tiene ese niño, que Dios lo bendiga. No es el típico niño que se acuesta con un celular. ¿Sabes? Él se acuesta con sus libros ahí, él lee sus cuentos, sus libros antes de dormir. Y yo, cuando voy a revisarlo, arroparlo, apagarle las luces, tengo que quitarle sus libritos y ponerse a un lado, porque él se duerme. Gracias a Dios, ha sido un niño muy bendecido. Nosotros hemos sido muy bendecidos con él. Hemos ido sembrando la fe desde pequeños. Se sabe el rosario, sabe el Padre Nuestro, sabe hacer el ángelus, sabe hacer. O sea, que ustedes han hecho su trabajo. Exactamente. Pero hubo algo particular. Moisés duró mucho para hablar. Y yo le hacía 5 oraciones todos los días antes de acostarlo. Y cuando él empezó a hablar, se sabía las 5 oraciones que yo le hacía. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo testimonio eso, Sí, ¿eh? sí. Bueno, la verdad es que para mí ha sido una gran alegría poder tenerlos a ustedes hoy y escuchar este testimonio tan hermoso, que yo sé que definitivamente va a hacer mucho bien a las personas que lo están viendo, y es un signo de esperanza para todos, ¿no? Amén. Porque una vez más podemos decir que, como dice esta hermosa canción, que nadie que ha puesto su confianza en Él ha quedado defraudado. Así que ustedes no quedaron defraudados, como no hemos quedado defraudados ninguno de los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Así que las gracias a ustedes, un abrazo a Moisés, que es un instrumento de Dios, es un regalo de Dios realmente. Sí. Y sigan adelante sirviéndole al Señor, llevando esto que el Señor les ha regalado a ustedes, este testimonio tan hermoso, que yo sé que hace mucho bien y es un signo de amor y de esperanza para aquellos que en este momento lo están necesitando. Así que Dios se lo devuelva en bendiciones a ustedes, a sus familias. Amén. Gracias, Roberto, por invitarnos a tu espacio. No, gracias a ustedes por haber dicho que sí. Sabes que estamos a tu orden. Gracias, que Dios los bendiga mucho, de verdad. Amén. Amigos, hemos tenido esta experiencia maravillosa con Fanny y con Julio, donde nos han contado lo que Dios ha hecho en sus vidas. No crean ustedes que Dios tiene privilegios. Dios no ama más a Julio y a Fanny que a ustedes. Por eso, lo único que necesitamos es que usted abra su corazón, que invite a este Jesús que hizo este milagro en Julio y en Fanny, y ustedes verán que un día ustedes también estarán dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Este ha sido nuestro programa de hoy. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz.